¿Por qué sigues sufriendo por alguien que ya se olvidó de ti? ¿Por qué sigues atrapado en una historia que solo existe en tu cabeza? La verdad es que nadie te enseña a soltar con dignidad. Te enseñan a luchar, a insistir, a aferrarte, aunque te estés rompiendo por dentro. Pero ¿sabes qué es lo más jodido? Que muchas veces no sufres por amor. Sufres por apego, por vacío, por ego herido. Sufres porque entregaste tanto que ahora te duele no saber quién eres sin esa persona. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. Porque si alguien puede destruirte con su ausencia, entonces nunca fuiste tú quien tenía el control. Pero tranquilo, no estás solo. A todos nos ha pasado. El silencio después del abandono, las noches con el teléfono en la mano, la necesidad absurda de una explicación que nunca llega. Y lo peor, ese momento exacto donde te das cuenta de que estás sufriendo más de lo que deberías, por alguien que tal vez ni lo merece. Pero hoy no venimos a lamentarnos. Hoy vengo a mostrarte cómo recuperar tu poder emocional con un enfoque tan brutalmente claro que no vas a volver a mirar tus relaciones de la misma forma. Y sí, está inspirado en el estoicismo, pero también en la experiencia real, en la vida, en lo que a ti te pasa. Prepárate, porque los primeros puntos te van a sacudir. Y el último, ese sí, te va a liberar. Así que si quieres soltar de verdad, si estás cansado de vivir emocionalmente secuestrado por alguien que ya no está, este video es para ti. Suscríbete, deja tu like, activa la campanita y acompáñame hasta el final. Que esto no es solo contenido, es una conversación que te va a devolver a ti mismo. No sufres por quien se fue, sufres por lo que tú te entregaste sin medidano. Es la persona la que te tiene atrapado, es lo que tú proyectaste en ella. Sufres porque creíste que esa conexión te iba a salvar de tu vacío, que esa mirada, ese abrazo, esa atención que te daban, aunque fuera a medias, era una señal de destino, de algo especial, único, casi mágico. Pero la verdad es que tú estabas necesitando que alguien llegara a completarte, y en esa necesidad te entregaste sin ver, sin medir, sin cuidarte. No sufres por quien te dejó, sufres por todo lo que invertiste emocionalmente y que ahora parece perdido. Tus ganas, tus detalles, tu paciencia, tus silencios tragados, tus noches sin dormir, tus principios que empezaste a negociar sin darte cuenta. Porque tú te vendiste barato con tal de no perder a alguien que jamás estuvo del todo contigo. Y aquí es donde comienza el despertar. El dolor no es por lo que te hicieron, sino por lo que tú toleraste para no sentirte solo. Eso es lo que revienta el alma. Porque si te hubieras amado lo suficiente, si hubieras estado completo desde antes, esa persona no habría tenido tanto poder sobre ti. Pero no es tu culpa. Nos enseñaron a darlo todo para ser amados, a ser necesarios para sentirnos valiosos, a aguantar por miedo a quedarnos vacíos. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de amor nunca fue amor. Fue transacción emocional. Fue dependencia disfrazada de entrega. Y ahora te toca ver esa verdad sin adornos, sin excusas. Porque si quieres recuperar tu poder emocional, primero tienes que reconocer dónde lo dejaste tirado. Y casi siempre fue en los momentos donde te traicionaste a ti mismo por complacer, donde callaste lo que te dolía por miedo a que se alejara, donde seguiste dando cuando ya sabías que no había reciprocidad. Esa fue la verdadera herida. Pero hay buenas noticias. Si fuiste tú quien se entregó sin medida, también puedes ser tú quien se recupere con límites. No para volverte frío ni desconfiado, sino para que la próxima vez que ames, no te pierdas en el proceso. Porque cuando tú estás completo, nadie tiene el poder de destruirte al irse. No confundas amor con necesidad. Lo que extrañas no es a esa persona. Es la sensación de ser necesario uno de los errores más comunes y más dolorosos. Es creer que sigues enamorado cuando en realidad estás enganchado a una sensación que esa persona te hacía sentir. Tal vez te hacía sentir deseado, importante, visto. Tal vez te daba validación en una etapa donde ni tú sabías si valías. Y entonces se va o cambia o simplemente se desconecta.
y tú te sientes como si te hubieran arrancado algo de adentro. Pero si te detienes un segundo a pensarlo, ¿de verdad extrañas a esa persona? ¿O extrañas cómo te sentías cuando estaba? Porque hay una diferencia inmensa entre amar y necesitar. El amor es elección, es libertad, es conexión sin posesión. Pero la necesidad, esa es adicción emocional. Y como toda adicción, te consume, te roba la dignidad, te hace aceptar cosas que jamás tolerarías con la cabeza fría. Por eso, aunque la relación haya sido intermitente, desequilibrada, confusa, tú sigues atado. Porque estás buscando volver a sentirte completo a través del mismo vínculo que te hizo pedazos. Y lo peor es que si esa persona regresa, no lo cuestionas, te aferras. Porque no es ella lo que quieres, es lo que representa. Un espejo donde sentirte válido, alguien que te distraiga del vacío que cargas por dentro. Pero ¿sabes qué? Eso no es amor, es dependencia emocional. Y aquí es donde el estoicismo te agarra por los hombros y te dice, nadie tiene el poder de darte lo que tú mismo no te das. El verdadero trabajo no es que esa persona vuelva, el verdadero trabajo es que tú vuelvas a ti. Que te conviertas en alguien tan completo que si llega alguien lo disfrutas y si se va lo dejas ir sin desmoronarte, porque ya no estás necesitando, estás compartiendo y eso cambia todo. Así que la próxima vez que digas lo extraño, pregúntate, ¿lo extraño a él? ¿O extraño cómo me hacía sentir yo cuando él me miraba? Porque si lo que realmente extrañas es tu propia versión enamorada, viva, entera, entonces la buena noticia es que esa versión no se fue con él, sigue dentro de ti y puedes recuperarla sin volver a destruirte. Hay un momento en el que el dolor ya no es por lo que pasó, sino porque te acostumbraste a sufrir al principio. Lloras porque perdiste algo real, una relación, una promesa, una ilusión. Pero con el tiempo, lo que duele ya no es lo que pasó, sino el vacío que quedó. Y sin darte cuenta, te adaptas al sufrimiento como si fuera parte de tu identidad. Te levantas pensando en eso, te acuestas sintiendo lo mismo, lo llevas a todas partes como una mochila emocional que ya ni notas que cargas. Y aunque por fuera haces tu vida, por dentro sigues viviendo en el mismo bucle mental de dolor, recuerdos, culpa, dudas, fantasmas. Porque cuando uno sufre mucho tiempo, el dolor se vuelve cómodo, familiar. Y en algún rincón de tu mente, crees que si sueltas ese dolor, te vas a quedar sin nada. Como si dejar de sufrir fuera una traición a todo lo que sentiste. Pero ahí está la trampa. Te aferras al sufrimiento porque crees que eso te conecta con lo que perdiste. Como si sanar significara olvidar. Como si estar bien fuera una forma de negar que te dolió. Y eso es una mentira. Una mentira que el ego utiliza para seguir aferrado a una narrativa donde tú eres la víctima y el otro el culpable. Pero el estoicismo y la vida te empujan a una verdad más valiente. No eres tu dolor. No eres esa historia que te repites. No eres el abandono que sufriste, ni la traición que te quebró. Eres lo que decides hacer con eso. Y si eliges seguir arrastrando ese peso como si fuera tu cruz, nadie va a venir a quitártelo. Porque al final, tú también te volviste cómplice de tu propio tormento. Sé que duele decirlo así, pero es necesario. Porque cuando lo ves, lo puedes soltar. Y entonces te das cuenta de algo brutalmente hermoso. Tu vida no está rota, solo está esperando que sueltes la versión rota de ti. Esa que ya no necesitas, esa que ya aprendió y esa que si decides puedes dejar atrás. No para fingir que no dolió, sino para honrar que sigues vivo y que mereces algo mejor que vivir atado a un capítulo que ya terminó. 4. Sabes que te hace daño, pero te sigues quedando. ¿Por qué? No necesitas que nadie te lo diga. Tú sabes que eso ya no va, que esa persona no te cuida, que cada vez que hablas con ella te sientes más pequeño, más confundido, más solo. Sabes que no hay reciprocidad, que el cariño es tibio, que las palabras no se alinean con las acciones. Y aún así te sigues quedando. Y no porque seas tonto ni débil, sino porque hay una parte de ti que aprendió a confundir el dolor con el amor. Esa parte herida que cree que si aguantas lo suficiente, algún día te van a elegir.
que si demuestras todo lo que vales, tarde o temprano esa persona lo va a ver y se va a quedar. Pero no lo hará, no porque tú no valgas, sino porque el amor no funciona por mérito. No es una competencia de sacrificio, ni un juego de aguantar hasta que el otro reaccione. El amor se da o no se da. Y cuando no se da de forma sana, completa, honesta, lo que tú estás haciendo ya no es amar, es resistir. Es sobrevivir a una relación que te desgasta más de lo que te nutre. Pero lo más doloroso de todo no es que el otro no te valore, es que tú ya viste las señales y aún así decides ignorarlas. Y eso, aunque duela admitirlo, también es una forma de autoabandono. Porque cada vez que te quedas donde ya no hay lugar para ti, estás diciéndote a ti mismo que no mereces más. Y eso no es cierto. El estoicismo lo dice sin rodeos. Si algo daña tu tranquilidad, no lo necesitas. Punto. Así de claro. Tu paz es tu patrimonio más sagrado y nadie, absolutamente nadie, debería tener el poder de destruirla por sistema. Entonces pregúntate, ¿por qué sigo aquí? ¿Qué estoy esperando? ¿Cuánto más me tengo que romper para entender que ya no hay nada ahí para mí? Porque la verdad es que a veces no sueltas por miedo a quedarte solo. Pero lo que no ves es que ya estás solo desde hace rato, solo incluso acompañado, solo incluso durmiendo al lado de alguien. Y cuando entiendes eso, cuando lo sientes en el pecho, es ahí donde empieza la verdadera pregunta. ¿Quieres seguir anestesiándote con migajas? ¿O estás listo para recuperar tu poder? 5. No perdiste a esa persona. Perdiste la imagen que tenías de ti. Cuando estabas con ella, el vacío que sientes no es por la ausencia del otro, es por la ausencia de la versión de ti que existía cuando esa persona te miraba como tú querías ser visto. ¿Sabes a qué me refiero? A ese tú que se sentía especial, deseado, suficiente. A ese tú que creías ser cuando alguien te hacía sentir importante, aunque fuera solo por momentos. Porque cuando esa persona se va o cambia, no solo pierdes una relación, pierdes el espejo donde te reflejabas. Y entonces comienza el verdadero duelo, el de reconstruirte sin ese reflejo externo. El de volver a sentirte valioso sin necesitar la mirada del otro para recordártelo. Y eso es difícil, porque nadie nos enseña a sostenernos sin aplausos, sin aprobación, sin que alguien nos diga, te elijo. Pero esa es justamente la clave para recuperar tu poder emocional. Darte cuenta de que tu valor no se perdió con la persona que se fue. Simplemente quedó cubierto por la sombra de tu apego. Porque en el fondo tú sigues ahí. Tu esencia no cambió. Tu capacidad de amar, tu sensibilidad, tu profundidad, todo eso sigue intacto. Lo que pasa es que tu ego está en duelo por haber perdido el rol que cumplía cuando el otro estaba, el de ser importante para alguien. Pero eso no es lo mismo que amor. Eso es identidad prestada. Y el estoicismo es claro. Si tu identidad depende de algo externo, de una persona, de una relación, de una validación, entonces estás expuesto al sufrimiento constante. Porque nada de eso es estable. Todo lo que no controlas puede irse. Por eso duele tanto. Porque no sabes cómo volver a sentirte tú sin esa conexión. Pero aquí va la verdad que libera. No necesitas a nadie para volver a ti. Puedes reconstruirte desde adentro, con los pedazos que quedaron, y hacerlo mejor. No porque tengas que ser fuerte para aparentar, sino porque mereces recuperar a ese tú que no dependía de nadie para sentirse completo. Porque lo que perdiste, aunque dolió, no era tu esencia. Era solo el disfraz que llevabas cuando alguien más te prestaba su luz. Y ahora es tu turno de encender la tuya. Dejó de hablarte hace semanas, pero tú sigues teniendo conversaciones en tu cabeza. A veces la persona se va, pero tú te quedas. Te quedas pensando lo que le hubieras dicho, repasando lo que pasó, imaginando lo que pudo haber sido. Pasan los días, las semanas, incluso los meses, y sigues cargando una conversación que nunca termina. Una escena que no se cierra, un diálogo interno donde tú hablas, pero el otro ya no está. Y eso te está drenando. Porque lo más doloroso no es que te hayan dejado sin explicaciones. Lo más doloroso
es que tú sigues esperando una respuesta que probablemente nunca va a llegar. ¿Y por qué lo haces? Porque tu mente está desesperada por cerrar el círculo, por encontrar sentido, por llenar el vacío con una explicación que calme tu ansiedad. Pero la verdad es que hay personas que no dan cierres, porque nunca tuvieron intención de quedarse, ni responsabilidad emocional suficiente para reconocer el daño que causaron. Y tú, con toda tu nobleza, tu sensibilidad, tu lealtad, te quedaste ahí, mentalmente atrapado, emocionalmente secuestrado por un fantasma que solo vive en tu recuerdo. Porque ya no es esa persona la que te retiene, eres tú mismo el que se resiste a soltar. Y ahí es donde entra el consejo estoico más brutal. No insistas en entender lo que ya no tiene sentido. Hay cosas que no necesitan ser explicadas, solo aceptadas. Porque tu paz no depende de una última conversación, ni de un lo siento, ni de una versión que te dé la razón. Tu paz empieza cuando decides dejar de pelear con lo que ya pasó. Porque mientras sigas teniendo esas conversaciones internas, imaginarias, dolorosas, circulares, estás manteniendo viva una relación que ya se terminó. Y cada vez que lo haces, te desgastas un poco más. Entonces tal vez no necesitas una respuesta. Necesitas aceptar que no la habrá. Y aunque eso duela, aunque te deje un nudo en el pecho, es justo ahí donde se abre un nuevo espacio. Uno donde el silencio no significa abandono, sino libertad. Porque no todo lo que se rompe necesita ser reparado. Algunas cosas simplemente se sueltan y se entierran con dignidad. Nadie va a sanarte por dentro si tú sigues huyendo de ti después de una ruptura. Cuando el dolor aprieta, cuando el vacío te pesa en el pecho y la soledad te empieza a gritar, lo más tentador es correr hacia otra persona. Buscar refugio rápido. Un clavo que saque otro clavo. Alguien que te diga lo que el otro no te dijo, que te abrace como el otro dejó de hacerlo, que te distraiga de lo que todavía no estás listo para enfrentar. Pero esa es una trampa tan dulce como destructiva, porque tú no estás amando, estás anestesiando. No estás empezando algo nuevo, estás usando a alguien para no mirar tu herida. Y eso, aunque te dé un alivio momentáneo, no resuelve nada. Solo le pones una venda a un corazón que sigue sangrando por dentro. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Confundes atracción con salvación, conexión con dependencia, intensidad con amor. Pero si no has sanado, todo lo que empieces va a estar contaminado por la herida anterior. Vas a repetir patrones. Vas a exigir lo que no te diste. Vas a comparar, a idealizar, a culpar. Y al final te vas a romper otra vez. Porque la lección no se aprende cambiando de persona, se aprende enfrentando lo que evitaste. Y eso requiere coraje, requiere silencio, requiere incomodidad, porque no hay nada más duro que estar solo contigo mismo cuando lo único que quieres es que alguien más te rescate. Pero esa es precisamente la medicina, quedarte contigo, sentir lo que no quieres sentir, llorar lo que no te permitiste llorar. Volver a escuchar tu propia voz sin que esté opacada por la de nadie más. Ahí, en ese espacio brutal pero necesario, es donde empieza la verdadera sanación. Y el estoicismo lo resume perfecto. No evites el dolor. Transfórmalo en carácter, porque el dolor no es tu enemigo. Tu enemigo es la distracción que te impide escucharlo. Así que, si hoy estás pensando en correr a los brazos de alguien más para no pensar en quién se fue, detente, mírate y recuérdate esto. No necesitas que alguien te ame para sentirte completo. Necesitas aprender a amarte justo cuando te sientes más roto. Y eso, aunque parezca lo más difícil del mundo, es el principio de tu libertad. 8. No todo fue culpa suya. Tú también te fallaste, es muy fácil señalar al otro. Él fue el que se fue, el que mintió, el que dejó de intentar, el que cambió, el que te rompió. Y sí, tal vez todo eso es verdad. Pero si de verdad quieres recuperar tu poder emocional, tienes que mirar algo más incómodo. ¿En qué momento fuiste tú quien empezó a abandonarse? ¿Cuándo fue la primera vez que te callaste algo que te dolía por miedo a que se alejara? ¿Cuándo fue que empezaste a justificar lo injustificable solo para no parecer exagerado?
¿En qué instante empezaste a rogar migajas? Cuando tú venías de darlo todo porque sí, tal vez él fue cruel, egoísta o inmaduro, pero tú también estuviste ahí y no fuiste honesto contigo, porque algo dentro de ti ya sabía que eso no era sano, que eso no era amor, pero lo tapaste con ilusiones, lo disfrazaste de paciencia, lo bañaste en esperanza y seguiste, aun cuando todo en tu cuerpo ya te gritaba que te fueras. Y no pasa nada por reconocerlo. Al contrario, ahí es donde empieza la libertad. Porque si todo fue culpa del otro, entonces tú no puedes hacer nada. Pero si tú también tuviste un rol, aunque sea desde el silencio, la entrega sin límites o la negación constante, entonces puedes cambiar algo. Puedes elegir distinto la próxima vez. Y no, esto no se trata de culparte. No es para hundirte en remordimiento. Es para asumir tu parte con humildad y soltar la historia de víctima que no te deja avanzar. Marco Aurelio decía que la mayor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Y eso empieza con un acto de madurez. Dejar de esperar que el otro reconozca lo que hizo. Y empezar tú a reconocer donde dejaste de reconocerte a ti mismo. Porque cuando te haces responsable de tus decisiones, incluso de las que nacieron desde el miedo, dejas de necesitar que el otro venga a cerrar el círculo. Lo cierras tú y lo haces con algo más valioso que un mensaje de disculpas. Lo haces con un nuevo estándar. Uno donde ya no estás disponible para relaciones que te exigen apagar tu luz para que el otro brille cómodo. Porque esa fue una lección que aprendiste a fuego. Ya no quieres a alguien que te vuelva loco. Quieres a alguien que te dé paz después de tanto drama, de tanto juego, de tanto dar sin recibir, de rogar sin respuesta, de ilusionarte y caerte. Hay un momento donde ya no te interesa alguien que te saque mariposas, sino alguien que no te saque lágrimas. Alguien que no te haga dudar de ti mismo, que no convierta tus emociones en un campo de batalla, que no te obligue a elegir entre sentir y ser fuerte. Porque después de tanto desgaste aprendes que la verdadera conexión no te pone ansioso, te calma, no te genera dudas, te da claridad, no te tiene atrapado mirando el celular todo el día, te permite vivir en paz. Y ese cambio, aunque sutil, marca una evolución emocional brutal. Porque ya no estás buscando a alguien que te haga vibrar a punta de intensidad inestable. Ahora estás listo para alguien que sepa quedarse, que sepa construir, que no te quiera por lo que puedes ofrecerle, sino por lo que eres cuando no tienes que demostrar nada. Pero para llegar ahí, primero tienes que sanar la parte de ti que se sentía atraída por el caos. Esa parte que pensaba que si no dolía, no era real. Esa parte que confundía adrenalina con amor y falta de disponibilidad con desafío. Esa parte herida que, desde su vacío, buscaba repetir lo mismo, esperando un final distinto. Y esa es la parte que ahora tienes que abrazar y dejar ir, porque ya no eres esa versión de ti que necesitaba pruebas constantes para sentirse amado. Ahora estás aprendiendo a elegir desde otro lugar. Uno más tranquilo, más consciente, más firme. Y eso, aunque al principio te parezca aburrido, en realidad es el regalo más grande, la paz emocional que tanto deseabas. No venía de estar con alguien perfecto, sino de dejar de traicionarte en nombre del amor. Por eso el estoicismo insiste tanto en la serenidad, porque no hay emoción más poderosa que la que nace desde dentro. Y no depende de nadie más para existir. Así que no tengas miedo de alejarte de quien te hacía temblar de ansiedad, para acercarte a quien te permita dormir tranquilo, porque eso también es amor. 10. No necesitas que esa persona vuelva. Necesitas volver a ti. Llevas demasiado tiempo esperando una señal, un mensaje, un arrepentimiento, una vuelta milagrosa que valide todo lo que diste. Pero tal vez ya es momento de aceptar que esa persona no va a volver y que si lo hiciera, tampoco sería la solución. Porque lo que realmente estás necesitando no es su regreso, es el tuyo. Necesitas volver a ti, a tu calma, a tu esencia, a esa parte de ti que se perdió entre las ganas de ser suficiente para alguien que no supo cuidarte.
Porque cuando te pasas la vida esperando que el otro reconozca tu valor, te desconectas del único reconocimiento que realmente importa, el tuyo. Y la verdad más dura y más liberadora es esta: no necesitas que nadie te repare, porque tú no estás roto. Estás herido, sí, desgastado, sí, pero tu alma sigue ahí, entera, fuerte, capaz. Solo necesita que dejes de mirar hacia afuera buscando respuestas que siempre estuvieron adentro. Epicteto lo decía sin rodeos: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso se siente. Se siente cuando dejas de revisar el celular cada 5 minutos, cuando dejas de justificar silencios, cuando dejas de dar segundas oportunidades a quien ya rompió la primera sin pestañear. Se siente cuando un día te levantas, respiras hondo y te dices: ya no más migajas, ya no más ansiedad disfrazada de amor, ya no más autoabandono en nombre del te extraño. Porque ahora entiendes que si alguien se fue, es porque tú tenías que encontrarte. Y eso no es cliché, es destino. Así que hoy, aquí, sin drama, sin rencor, sin suplicar, suéltalo. No por orgullo, no por revancha, suéltalo por paz. Porque mereces una vida donde tú seas prioridad, no opción. Porque tu valor no se discute, no se mendiga, se vive. Y si duele, que duela. Pero que duela soltando, no aguantando. Porque en el momento exacto en el que te eliges, sin condiciones, sin excusas, sin necesidad de que nadie te aplauda, ese es el momento en que recuperas todo tu poder. Después de todo lo que vimos, de todo lo que sentiste, recordaste, lloraste o entendiste. Hay algo que quiero dejarte grabado con fuego. Ya no estás obligado a sufrir por alguien más. No importa cuánto amaste. No importa cuán fuerte fue el vínculo. No importa lo que se prometieron. Lo que importa es esto: tu paz vale más que cualquier historia inconclusa. Tu tranquilidad no debería estar en manos de nadie. Tu amor propio no puede depender de si alguien te elige o no. Porque hoy entendiste que el verdadero poder no se trata de controlar a los demás. Se trata de dejar de ceder tu bienestar a lo que no puedes controlar. Y si lo lograste escuchar hasta aquí, entonces ya estás más cerca de volver a ti. Ahora quiero invitarte a que no recorras este camino solo. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp o Telegram. Te dejo los enlaces aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Somos miles los que estamos aprendiendo a soltar, a sanar, a reconstruirnos sin miedo, a recuperar el poder emocional que el dolor intentó quitarnos. Si este video te ayudó, suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita y no te vayas sin explorar los otros videos que tenemos. Cada uno es una pieza más para reconstruirte con fuerza, con claridad y con propósito. Y si llegaste hasta aquí, comenta: hoy me elijo a mí. No es solo una frase, es un pacto, un compromiso contigo. Una forma de cerrar este capítulo no con rabia, sino con amor propio. Gracias por quedarte. Ahora te toca a ti volver a ti.